a la segunda jornada de este ciclo de capacitación que se pensó en dos tramos. El primer encuentro lo tuvimos el jueves pasado y fue nuestra invitada Soledad. Y como nos fue tan bien, nos animamos esta vez a invitar mucha más gente, así que tenemos 4 invitadas que nos van a compartir sus experiencias en este momento. Mientras tanto, aprovechamos este tiempo para darles algunos avisos prácticos en el orden de lo práctico. En primer momento, bueno, pedirles que mantengan y que vigilen, porque por ahí uno sin darse cuenta lo activa, tener y mantener los micrófonos apagados, ¿sí? Eso nos ayuda mucho para poder escucharnos y para que nuestras expositoras no pierdan la concentración porque los ruidos nos desconcentran. En la medida de lo posible y que la conectividad lo permita, tener las cámaras encendidas para poder vernos la cara, ya que no podemos vernos en presencia. Que ingresen con nombre y apellido, no solamente con el nombre de pila y, bueno, y no con el nombre de la oficina en la que se encuentran, porque de los participantes vamos a tomar la asistencia. Por otro lado, avisarles que durante el periodo que duren las exposiciones vamos a tener cancelado el chat para que las intervenciones y preguntas no se pierdan a lo largo de las exposiciones y un ratito antes de que finalicen lo vamos a habilitar para que puedan dejarnos ahí sus preguntas, sus aportes, sus inquietudes. Y bueno, y tenerlos todos concentrados y que nada de eso se nos pierda. Vamos a grabar este encuentro, así que en cualquier momento, para quien quiera recuperar alguna parte, repasar algo de la exposición o para quienes quieran recuperar el encuentro si no han podido participar, va a estar disponible, apenas esté disponible se los vamos a comunicar. Bueno, Jorge, está ya la grabación corriendo, ¿verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, reiterarles la bienvenida a este espacio que es organizado conjuntamente entre la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial y la OM. Aquí te veo, María. Te pudiste conectar, hemos estado, yo hoy también tuve problemas. Y la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de Catamarca. Mi nombre es Marcela Huitaker, yo soy secretaria del OM y junto con María Carrizo, que es parte de esta organización por la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, vamos a estar acompañándolos en el encuentro a lo largo del trayecto. Bueno, en el orden de lo práctico ya hemos dado las indicaciones e ingresando en la propuesta, recordar solamente muy velozmente que esta es la segunda jornada de este ciclo de capacitación en los contenidos de la Ley 27610 sobre interrupción legal e interrupción voluntaria del embarazo. La semana pasada, como les contaba, nuestra invitada fue Soledad Dehesa, que expuso sobre los contenidos de la ley. Este contenido ya está disponible por quien quiera recuperarlo, quien quiera repasarlo, está en la página del Poder Judicial. Y en esta jornada vamos a tener 4 invitadas que nos van a desarrollar 2 temas. En un primer tramo van a exponer sobre sistemas de protección desde el ámbito de salud y en un segundo tramo sobre la práctica legal feminista en intervenciones estratégicas de ILE-IRE, sobre esa temática. Bueno, Marina, Roxana, Rocío, es una alegría recibirlas en esta casa. Esperamos que se sientan cómodas y bienvenidas. Y sin más, le doy el pase a María para que nos introduzca en esta primera parte del encuentro. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo grande a la doctora Marina Villagra, que está seguramente con la licenciada Roxana Macedo, y a mis queridas compañeras y amigas Fernanda Vázquez Pinasco y Rocío García Garro. Bueno, la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad lo que pretendía era participar en esta instancia yo creo con invitadas
que tienen mucho que ver con que las mujeres podamos acceder a este derecho. Entonces me parecería justo, y justo lo digo por Marina Villagra, porque fue muy atacada en su rol de médica, y quiero reivindicar su trabajo, Roxana y de todo el equipo IBE y ILE de la maternidad, y yo creo que es importante que ellas estén acá, que ellas son las que realizan la práctica, que tienen la obligación de asegurar el derecho para las mujeres. Y en la segunda instancia nos vamos a encontrar con compañeras que realmente han trabajado muchísimo desde el litigio estratégico y con ONGs que han sido fundamentales también. Ya las vamos a presentar y van a saber toda la trayectoria de las compañeras, colegas, que bueno, que eso hizo que hoy estemos. María, te ha abandonado el audio. Ahí. Creo que para comenzar esta primera parte, como dijo Marcela, la primera parte vamos a hablar del sistema de salud, nuestro primer sistema de información que tenía que ver, y las compañeras presentaron un tema muy importante que seguramente a todos y todas les va a servir, y el título de esta presentación es Atención de personas que solicitan IBE-ILE en Catamarca, y las voy a presentar. Bueno, Marina del Pilar Villagra es médica tocoginecóloga, jefa del Servicio de Obstetricia de Maternidad Provincial y vicepresidenta de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Catamarca, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Y está junto a la licenciada Roxana Macedo, que es trabajadora social y también es integrante del Servicio de Obstetricia de la Maternidad. Así que ahora yo silencio mi micrófono. Una bienvenida para Marina y para Roxana, y espero que tengan todos muchas preguntas al final de esta jornada. Muchas gracias. Adelante, Marina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, María, por la invitación. Es un gusto poder compartir con todos ustedes el trabajo que venimos llevando hace varios años. Nada más que a partir de la ley es como que sale más visible, pero es realmente un gusto. Y acá estoy con Roxana, que es la trabajadora social, que está acá a mi lado. Sí, muy buenas tardes a todos, y la verdad que es un gusto poder participar cada vez que María nos llama. Bueno, siempre es una alegría para poder mostrar nuestro trabajo, y bueno, esperemos que lo que les podamos presentar o contar hoy les interese, y bueno, y después tienen abiertas las preguntas. Ya comparto la pantalla, sí. Ahí se ve, ¿no? Bueno, como dijo María, el tema que presentamos es mostrarle un poco la atención de personas que solicitan el IBE-ILE, que está realizado por un equipo multidisciplinario, que empezamos siendo al comienzo, al inicio, alrededor del 2017, que había una resolución ministerial. Éramos una psicóloga, una asistente, una licenciada en trabajo social, una obstétrica y yo como médica. Éramos solo 4 personas y después con los años fuimos aumentando de a poquito más personas al equipo. Para empezar, yo quería mostrarle en lo que va en estos 10 últimos años las causas de mortalidad materna desde el 2010 hasta el 2020 en lo que fue Catamarca en realidad, porque lo que es la maternidad es un centro de referencia provincial, y todos los casos complicados y que son en la mayoría todo lo que significa la mortalidad materna, la ocurrencia es ahí en la maternidad provincial. En estos 10 años hubo 19 casos de muertes maternas, de los cuales 4
fueron definidos como abortos sépticos, donde en esos casos estuvo comprobado que hubo maniobras abortivas por abortos inseguros, o sea, se realizaron abortos inseguros en las mujeres. Y hay un caso que dice acá sepsis, que es también una causa que hubo sospecha de haber realizado una maniobra abortiva. Entonces, con eso, tenemos que tener en cuenta, yo quería que quede claro por qué es la importancia de la ley. Que son muertes evitables, que se dan en mujeres jóvenes. Todos estos casos que les nombré anteriormente son entre 20 y 35 años que se dieron en mujeres en edad productiva, y que si no llegan a la muerte, causaban mucha morbilidad, tanto en la parte reproductiva como también de otros órganos a nivel vesical, de la función del hígado, del riñón. O sea, eran mujeres que por pasar un proceso de un aborto inseguro quedaban con consecuencias en su salud para toda la vida. Y que también requiere un costo para el sistema de salud. En América Latina se estiman alrededor de 7.000 mujeres mueren por año por abortos inseguros. El aborto inseguro es aquel que está provocado por una persona no capacitada para realizarlo y en un entorno que no tiene la seguridad médica que se le tendría que ofrecer. Y siempre se vio a nivel mundial que la penalización del aborto siempre contribuye al aumento de esos abortos inseguros. Aquí era para graficar un poco todo lo que fue la historia de la política pública desde el Ministerio de Salud de la Nación sobre el acceso a la interrupción del embarazo. Como sabemos, la lucha por hacer el aborto legal viene hace muchísimos años. El Ministerio de Salud de la Nación desde el 2007 ya tenía un protocolo para los establecimientos de salud basado en lo que era el Código Penal como aborto no punible, con distintas actualizaciones. La primera fue en el 2010, después ocurre lo que era el fallo FAL en el 2012, que ahí ya viene sobre todo, aclara esto de que no era uno de los puntos principales, que aclara que no era necesario hacer una denuncia o autorización judicial para poder interrumpir el embarazo. Este es un ejemplo de todo lo que dice el fallo FAL, pero fue como algo que fue muy necesario para poder empezar como un soporte más o algo que justificaba seguir trabajando en lo que era el aborto no punible en ese entonces. Así después surgió el protocolo de Nación en el 2015 y actualización en el 2019, hasta que surge la ley con el nuevo protocolo, que es el que nos guiamos actualmente, que hace una semana la provincia ya se adhirió. Así que aquí este protocolo del cual le vamos a hablar así un poco, está basado en la ley 27610, donde se garantiza la seguridad y oportunidades de la interrupción del embarazo, protegiendo los derechos humanos de mujeres y las personas con capacidad de gestar. El protocolo es la presentación del año 2021, y está respaldado sobre el uso de que podemos dar acceso en todo el país a través de un 0800, que es la línea salud sexual, que funciona en todas las provincias, y desde allí se va distribuyendo a las provincias para poder dar acceso a cada caso que llame a esa línea. Eso es a modo informativo para que todos sepan que existe esa línea en la cual cualquier persona de todo el país puede tener acceso y ahí se los va guiando a qué institución de salud pueden ir según el domicilio que tengan para poder tener acceso a un IVE. Este protocolo es una herramienta de la política pública para implementar esta ley. Entre todos, señores, bienvenidos nuevamente. Fija los estándares de acceso y calidad de la atención de las personas, porque solicitan la interrupción del embarazo y todo lo que es la atención post-aborto. La tercera jornada clase Como les dije anteriormente, es un gran respaldo
y legitima, apoya y acompaña a nosotros como equipos de salud. Por todo se nos producía, era muy difícil trabajar en un entorno donde todos cuestionaban cuál era el respaldo legal de lo que era la interrupción del embarazo, a pesar de que está contemplado en el Código Penal desde 1921. Perdón, Marina. Carlos Arch, ¿podrías, por favor, silenciar tu micrófono? Nadie más pregunte nada, y si pregunta alguien, no se enojen, no se pongan mal, tenemos paciencia, vamos a hacer un poquito, vamos a necesitar... Muchas gracias. Entonces, como decía, este protocolo viene a respaldar y legitimar y apoyar lo que era el trabajo en equipo como equipo de salud, ya que todos los años anteriores a la ley fue un entorno muy difícil trabajar para garantizar este derecho. El protocolo, aparte de aclarar todo lo que es el marco legal, con los principios rectores, qué es la objeción de conciencia, también define un plazo para la realización de la práctica de 10 días, y nos habla sobre todo de la responsabilidad del equipo de salud de poder cumplir esos plazos y no obstaculizar la atención. Y por otro lado, habla del proceso de atención integral, que es una atención en lo posible, nos habla de que según cada caso tiene que ser integral. A esto nos referimos que tenga acceso a una atención psicológica o social desde el punto de vista de cada caso, pero que no es una condición poder definir causales para poder acceder a la interrupción del embarazo. Y también habla de todo lo que es los procedimientos para llevar a cabo de la interrupción del embarazo. Con respecto a la objeción de conciencia, lo más importante acá es aclarar que es individual. En la provincia se hizo un registro desde el Ministerio de Me parece que hemos perdido la conexión de las chicas. A ver, ya les pregunto. Bueno, mientras tanto, reiterarles en la medida de lo posible, mantener las cámaras prendidas para que nos podamos ver y controlar nuestros micrófonos. Vamos a ver si pueden restablecer el contacto. Marina, que justo están en la misma conexión con Roxana, porque si no ella podría continuar con la exposición. Si no, lo que podríamos hacer, si te parece, María, es proponerle a Fernanda que adelante su presentación mientras Marina ve si pueden resolver el tema de conectividad. Perfecto. Sí, sí. Sí, Fernanda. sí. ¿Fernanda está? Acá estoy, dispongan ustedes. Bueno, muchas gracias. Qué lindo tener visitas así tan dispuestas. Es el feminismo sororo. Totalmente. Jorge, una pregunta. Yo sigo viendo la pantalla que había compartido Marina. Me dice Roxana que están conectándose. Ahí está. Bueno, entonces ahí está Marina. Te vemos, Marina. Escuchamos, a ver. Proba tu micrófono, por favor. A ver. Ahí está. ¿Ahí se me escucha? Ahí Oímos, volviste. Marina, qué alegría escucharte. Ahí volviste. Nos quedamos sin internet.
Bueno, estábamos en lo que era la objeción de conciencia. Lo que yo quería decir era que en todos los protocolos que vimos desde el 2007, habla de la objeción de conciencia, diciendo que es individual. Y acá en la provincia se hizo un registro de objetores de conciencia provincial desde el Ministerio de Salud y del Colegio Médico, que es para Estamos con problemas en esa conexión. Me parece que se quedaron sin internet las chicas. Ay, nuevamente. Sí, igualmente vamos a hacer que adelante, Fernanda. Yo quería decirles que a nosotros nos parecía importante con Marcela que esté el equipo de salud. Sería bueno que puedan recuperar internet y después volver, pero es importante porque ellas le querían contar, ¿no? Cómo ellas garantizan ese derecho en un ambiente con garantías de privacidad, porque el aborto es esa práctica confidencial. Eso es lo primero y lo importante que tiene que salir de esta reunión que tenemos hoy con ustedes. Y para nosotros es importante que ustedes como operadores del derecho sepan que la práctica es confidencial. A partir de ahí, bueno, presentalas a las chicas, Marce, y vemos si Marina llega al final para terminar, digamos, su presentación. Pero era importante la mirada del sistema de salud y de la práctica porque seguramente les iban a contar, y creo que es la parte que quedaba, de cómo se venía realizando la práctica ya con la ley. Lo que primero hizo Marina es este raconto histórico, ¿sí? De las muertes que tuvimos por aborto en la provincia. Y bueno, y ahora cómo a partir de la ley, digamos, cómo se está realizando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, pero para eso creo que viene bien esta segunda parte con, con Fer. ¿Listo? Bueno, podemos entonces avanzar así, les vamos a dar tiempo para que resuelvan Marina y Roxana el problema de conectividad que tienen y vamos avanzando con Fernanda y después en todo caso la sumamos a las chicas apenas el otro equipo termine, que también es un equipo. Si quieren ir conectando, yo voy aprovechando para presentarles a las chicas. Bueno, Fernanda Vázquez Pinasco y Rocío Garro nos vienen a compartir en este segundo bloque, lo que hubiera sido el segundo bloque, una mirada desde el litigio en intervenciones prácticas litigantes en la temática. Fernanda es abogada litigante, feminista, integrante de la Guardia Abogadas Feministas de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, es presidenta de la ONG Todas en Entre Ríos, es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, es integrante de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, y Rocío, que nos va a hablar a continuación de ella, es compañera en la misma ONG que yo les refería, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se encuentra cursando su especialización en Derecho Penal en la Universidad de Rosario. Es coordinadora en el área legal de esta asociación, de esta ONG que yo refería. Es coordinadora de la Alianza Nacional Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, es integrante de la Asociación Pensamiento Penal, además se desempeña como abogada litigante en la ciudad de Córdoba. Bueno, Fernanda y Rocío, bienvenidas, reitero la bienvenida. Es muy interesante este otro aspecto de la temática que nos van a compartir ustedes. La vamos a completar con la de Marina y Roxana cuando ellos puedan resolver su problema de conectividad. Bueno, sin más, las escuchamos. Ya está la presentación. ¿Has podido subir la presentación? ¿Has tenido tiempo de hacerlo? Sí, ahora la vuelvo a subir porque no me había desmuteado. Y como estoy tomando conocimiento de esta nueva plataforma, era nueva para mí, así que les pido disculpas a las personas que están escuchando, vuelvo a compartir. Perfecto.
Bueno, ahí se ve. Está en proceso. Ok. ¿Me avisas, Marce, si se ve? Sí, se ve. Ahí está en ¿Se modo ve? presentación, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Saludo a todas, todos y todes. Bueno, a María, a Marcela, a Rocío, que somos compañeras de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir. Para mí es un honor estar aquí hablándoles desde Paraná, desde la capital de Entre Ríos. Y bueno, hoy vengo a compartir con todos ustedes, con todas, todos y todes, este camino que para nosotros es una práctica legal feminista, la intervención de las estrategias o la intervención estratégica IBE-ILE. Para que hagamos un acuerdo hoy, cuando hablamos de IBE-ILE, hablamos de interrupción voluntaria del embarazo y cuando decimos ILE, hablamos de interrupción legal del embarazo y vamos a reducir IBE-ILE. Me interesa que empecemos a desandar un camino importante que históricamente el feminismo ha venido transitando, diría yo, desde la Revolución Francesa, cuando comenzamos a irrumpir las mujeres y que con la primera mujer que ha sido guillotinada pidiendo los derechos de las ciudadanas y reclamando los derechos de ciudadanas, que fue Olimpia en Francia. Entonces tenemos que pensar con 3 argumentos cuando estamos donde estamos trabajando, porque asumimos un compromiso. 3 argumentos que debemos sostener, ¿sí? Porque estamos hablando de derechos humanos de las humanas y de las personas con capacidad de gestar. Lo primero, que es una práctica, que el IBE-ILE es una práctica de salud, que representa el acceso al ejercicio efectivo del derecho humano a la salud integral. Acá me refiero a algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es justamente esto de asegurar el acceso, porque si no aseguramos el acceso, ya lo vamos a ver más adelante, incurrimos en responsabilidad internacional. El segundo punto es la conquista legislativa. Entonces tenemos que saber que las conquistas legislativas que comienzan en el seno de la sociedad y en el constructo de la sociedad, estos reclamos que se han venido dando históricamente y esta deuda de la democracia ha venido el año pasado, terminando el año, a dar cuenta de aquello que sucedía, un poco lo que decían las compañeras en su momento, estos informes sombras que se hacían antes, donde teníamos 500.000 abortos clandestinos o no clandestinos, pero abortos en Argentina. Tener muy en claro, como estamos en un ambiente que la mayoría somos profesionales del derecho, tenemos que saber que esta ley 27610, de una técnica legislativa impecable, es convencional y constitucional. ¿Qué significa esto? Responde claramente a estos 2 parámetros importantísimos que tenemos desde que nos manejamos en un Estado democrático y de derecho. Pues bien, el segundo punto, saber que tenemos estándares. ¿Qué significa esto del estándar? Tenemos que saber que no podemos hacer cualquier cosa. Tenemos protocolos, pero también tenemos estándares que responden a aquello que los organismos de derechos humanos han dicho que debemos hacer los estados que estamos en el marco de Naciones Unidas o en el marco de la OEA a nivel regional, y que asumimos funciones importantes y por lo tanto unificar la práctica lleva a la previsibilidad y lleva a saber cuándo se incurre en responsabilidad por el no acceso o la no práctica o el retaseo del acceso al derecho. Entonces tenemos que saber, como estamos en el Poder Judicial, que tenemos estándares jurídicos que significa la igualdad de género y derechos de las mujeres. Estos estándares que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es importante empezar a saber desde arriba para abajo, al entrar al Estado, cuáles son estos estándares o estos documentos internacionales que nos obligan a leerlos, a estudiarlos y a mirarlos. Pues bien, es bien responsable tener que estar todo el tiempo activando este tipo de espacios para
aprender y tomar y concienciarnos de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho humano al acceso a IBE-ILE. Entonces tenemos que saber que dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontramos estos estándares. Fácilmente buscable, Google, encontrás todo. Después tenemos algo muy, muy interesante, que es el modelo de incorporación de la perspectiva de género en las sentencias. Fíjense cómo la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Género y Acceso a Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana también nos da herramientas para que nos podamos apropiar y las apliquemos en cada dispositivo donde nos toque trabajar. Y por último, un poco lo que estaban hablando las compañeras, el protocolo IBE-ILE. Tener en cuenta, muy especialmente al momento de sentarnos a trabajar o donde nos toque trabajar sobre IBE-ILE, cuestiones que tienen que ver con la convencionalidad de la IBE-ILE. Digo, es importante qué tratamiento se le dio el sistema americano, le dio, porque ya van a ver desde cuándo, de derechos humanos. El sistema americano le dio dos aspectos importantísimos a la convencionalidad IBE-ILE. La primera es la vigencia del artículo 4 de la Convención Americana, ¿no? Donde claramente este artículo 4 es compatible con la despenalización y la legalización del aborto, de la práctica de salud del aborto en toda la región de la Organización de Estados Americanos. Dos, despenalizado y legalizado, paso al siguiente lugar, es decir, la convención me abre la puerta, entro con despenalizado y legalizado, entonces el Estado asume otra responsabilidad, la cual es asegurar el acceso al servicio de salud para la realización de la práctica. No se tolera, no debe haber ningún obstáculo permitido para evitar la práctica. ¿Por qué les dije que hace mucho que ya se viene tratando en los organismos de derechos humanos, en este caso del sistema americano? El caso Baby Boy. El caso Baby Boy fue paradigmático. Fíjense las fechas, 1981. Sabemos que en la Argentina la ILE estaba garantizada desde 1921, pero tuvimos que esperar a FAL. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo esta resolución 2381, por una opinión que llegó de los peticionarios para que intervenga la comisión previo a ir a la Corte, saben todas, todos y todes, que los sujetos, personas y sujetas personas no podemos llegar directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que tenemos que pasar el filtro de la comisión. Pero en este caso, lo que le piden a la comisión que interprete el artículo 4, y lo hace de este modo. El peticionario, llamado el caso Baby Boy, pero el peticionario era un varón que representaba una iglesia evangélica, sostuvieron que se había violado los derechos humanos del no nacido, empiezan a introducir algunos conceptos no adecuados, luego de la emisión de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de estos dos fallos que son impecables, Roe versus Wade y Doe versus Bolton. En este caso, la Corte dijo que se despenaliza la despenalización del aborto por plazos, un poco lo que tenemos en Argentina, despenalización en tanto legalización. Pues bien, ¿qué dijo en este informe de fondo de la comisión? Porque tenemos que saber que la comisión no solamente llegamos para irnos a la Corte, sino también que la comisión emite informes que hacen a la interpretación, la actualización de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, ¿qué dice? Bueno, la comisión hace un recuento histórico, ¿no? De cómo se aprobó el famoso artículo 4 de la Convención Americana, ¿no? Donde ahí dice la protección a la vida. Entonces, lo que dice, lo que entiende y lo que consensuó en la Comisión Interamericana es que al introducirle la frase en general va a ser protegida la vida, en general desde el momento de la concepción, tal y como está redactado en el tratado, debe diferenciarse claramente de sacarle solamente desde la concepción. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta frase cambia fundamentalmente aquello que quedó evidenciado, ¿no? Por la Corte, por la Comisión, perdón. Cambia que la inclusión del término en general se va a entender claramente que obedeció un consenso, y ese consenso en materia de derechos humanos es muy importante, porque es un consenso permisivo de la despenalización del aborto en determinadas circunstancias. Esto dijo la comisión allá por el año 1951. Vaya si hemos tenido
que luchar para llegar en nuestro país a diciembre 2020. Les quiero contar que luego de Belén do Pará, que no tiene raigambre constitucional, pero es supraley porque no tiene raigambre constitucional, porque no se le han dado las mayorías necesarias en el Poder Legislativo para que se incorpore en el 75 inciso 22. Sin embargo, tiene una fuerza muy potente porque es un tratado de derechos humanos de las humanas. ¿Qué dice el MESECBI? El MESECBI es la mesa de expertas que realiza el monitoreo de la aplicabilidad o de la inobservancia de Belén do Pará en los estados que componen la OEA. Exhorta a los estados a eliminar la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo y contar con protocolos de atención que permitan su aplicación efectiva, justamente recomendando despenalizar la interrupción, garantizando la salud sexual y reproductiva de las mujeres y su derecho a la vida. Fíjense cómo comenzamos a utilizar términos que son pertinentes para tener un buen argumento cuando debemos dar el acceso libre a el derecho humano a acceder al aborto, eliminando el aborto inseguro, estableciendo leyes y políticas públicas que permitan la interrupción del embarazo. Pues bien, con todo esto volvemos a la Argentina y decimos, ¿tenemos una Constitución Nacional reformada en el 94? Sí, la tenemos. Tenemos un artículo 75 inciso 22 donde incorpora los tratados y los documentos de derechos humanos también. Entonces, estos instrumentos internacionales de derechos humanos, ya la Corte ha dicho y tomó posición que el tratado no puede ser derogado implícitamente por una ley. Extendió la obligatoriedad de la lectura que se le da los instrumentos hacia los órganos de interpretación. Hablo del caso Baby Boy, la interpretación a la hora de aplicar los postulados. ¿Por qué digo esto? Porque todas las presentaciones de las personas o los grupos de personas, luego de dictada la ley 27610, que hubieron intentos de que algún juez o jueza de este país declare la inconstitucionalidad de la ley, recordemos todos y todas que en nuestro país rige el control difuso, que no representaban a nadie, que intentaban algo de esto, pues claro, estos son los argumentos para decir, mire, acá no venga a pedir la inconstitucionalidad, tráigame el caso concreto y no lo tienen. Entonces es importante saber que esto que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla del artículo 4 de la Convención Americana, lo interpreta y le da un sentido, lo tenemos que pensar en la última parte del 75 inciso 22, cuando habla de las condiciones de la vigencia de todos estos tratados que se incorporaron. Cuando hablamos de las condiciones de la vigencia, no estamos diciendo más que se va a aplicar lo que dice la Comisión, lo que dice que interprete lo que amplía la Comisión sobre la Convención Americana. Y tenemos dos hitos. Uno fue nombrado recién, el fallo FAL. El fallo FAL es el comienzo de un cambio social y que toma el poder legislativo y lo transforma en una ley, despenalizar en tanto legalizar, que es lo que tenemos hoy. Pero también ese mismo año, pero ya a fin de año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo Ruth y otros versus Costa Rica, empezó, es más, cita a FAL, con lo cual es para nuestro derecho argentino es muy interesante, porque fíjense cómo una Corte de Derechos Humanos Internacional toma un fallo interno de una nación. Eso es muy interesante. Siempre lo tenemos al revés, ¿no? El camino, citamos de derecho internacional en derecho interno, pero en una sentencia, y como Artavia Murillo está, y dejó claro que los derechos reproductivos integran los derechos humanos. Hay un derecho a procrear y a no hacerlo, y que el embrión y el feto gozan de una protección gradual e incremental y no absoluta basado en el artículo 4 en general. ¿Sí? Entonces tenemos que saber por qué llegamos a la ley que tenemos hoy de despenalizar hasta la semana 14 inclusive y la interrupción legal del embarazo desde la 15 en adelante hasta la 24. Esto es una conquista y los derechos conquistados no se va nunca para atrás, sino que se va para adelante. Pionera nuestra nación de tener una ley con contenido de derechos humanos de las humanas y llegamos a la 27610.
Pero también tenemos que saber, tenemos la ley, tenemos el derecho, pero si no tenemos buenas prácticas, vamos a estar en problemas y podemos tener problemas graves, muy graves, en lo que refiere a responsabilidad, tanto sea de la persona que está en un lugar estratégico y que obtura, no permite, obstaculiza el acceso al derecho humano a abortar, también va a ser responsable, pero además va a ser responsable el Estado en sentido lato, provincial, nacional, municipal y todos los poderes que lo componen. Entonces, debemos tener muy en claro que el acceso a la práctica, sea IVE o ILE, es un derecho de las mujeres y de la persona con capacidad de gestar y que es ley. Muy positivista estoy ahora porque es ley. Entonces, quienes se aparten tendrán responsabilidades. Un poco traigo el protocolo que las compañeras seguramente lo van a explicar mucho mejor. Yo les voy a traer solamente la primera parte y la causal violación porque me interesa hacer ahí un poco de hincapié o poner en foco esto y me parece nodal. Tener bien en claro, artículo 4 de la 27.610, las mujeres y las personas con otras identidades de género, con capacidad de gestar, tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana 14 inclusive. Esto es dentro del proceso gestacional, ¿no? Sin explicitar motivos de la decisión. Fíjense cuánta autonomía de la voluntad nos dan a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar para decidir nuestro plan de vida. No existe ningún argumento para evitar el goce pleno de este derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que tiene que ver justamente con el reconocimiento que ya está diciendo tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión, como FAL, como la OMS, que debemos aceptarlo de una vez por todas, que el territorio de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar nos pertenece y no debemos dar explicaciones a nadie más que a nosotras mismas. Esto es muy importante porque esto tiene que ver con el reconocimiento de que somos personas. ¿Cuánto tuvimos que esperar que el derecho nos reconozca a las mujeres como personas capaces? Me refiero Vélez más Borda, me refiero 1960. Un tema que me interesa mucho que hablemos hoy y que nos pongamos a reflexionar, porque yo les invito a todas, todos y todes a reflexionar hoy, porque somos seres pensantes, sentipensantes. Entonces, con esto que hablamos ahora de la interrupción legal del embarazo, paso al otro plano, ya no estoy en la semana 14, porque ya pasé ese periodo que significa la despenalización del acceso al aborto, de la despenalización de la práctica, para ser más pertinentes. Entonces, de acuerdo al artículo 4, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder, fíjense cómo se va repitiendo, ¿no? Acceder, derecho a decidir de su embarazo si fuera resultado de una violación. Estamos hablando de un abuso sexual tipificado en el Código Penal, 119, con el agravante de que fue con acceso carnal, con el requerimiento y la declaración jurada ante el personal de salud interviniente, y dice y aclara que en los casos de las niñas menores de 13, la declaración jurada no es necesaria. Todas, todos y todos sabemos que el consentimiento bajó a 13 años y siempre va a haber abuso sexual con acceso carnal y ahí tenemos el agravante, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de consentimiento. Las niñas no son madres, las niñas tienen que vivir en un espacio lúdico y de seguridad y no ejercer la maternidad porque no fue ni querida ni deseada. Para la realización de una ILE, entonces, nunca, jamás se exigirá la denuncia policial o judicial de violación. Se preserva entonces a la niña, niño, adolescentes, niño, adolescentes, porque esto está referenciándose a la 26061 y a lo que ya se dice de la Convención de los Derechos del Niño, lo que dice el Observatorio General de la Comisión de los Derechos del Niño, que también actualiza e interpreta la Convención. Entonces, debemos saber que el Poder Judicial solo debe intervenir para proteger la situación de abuso y para sancionar al victimario. La práctica solo debe, insisto con esto, reservada al ámbito sanitario. Entonces, y es una responsabilidad del equipo de salud,
ante el pedido, hacer la práctica. Pero además debemos tener en cuenta que en ningún supuesto la causa penal o la IPP, la etapa previa al juicio, no le pregunté a María cómo es el sistema penal allí, pero entiendo que debe ser acusatorio formal, nunca la IPP podrá constituir una dilación para la realización de la interrupción del embarazo. Sepan que ya estamos pasados de la semana 14 inclusive, con lo cual tenemos una causal, ¿sí? Porque, bueno, ya sabemos cómo se da, no voy a entrar en eso, el abuso sexual intrafamiliar, los incestos, etcétera, etcétera, o de terceras personas. En todos los casos es prioritario el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y también tenemos que tener en claro las normas del Código Civil y Comercial en cuanto a capacidad progresiva. Entonces, habla de la prohibición de sustitución del consentimiento para la niña y podrá ser, esto es importante, apoyada, asistida o acompañada por una persona de su confianza. Nos corremos un poco de la representación legal, vamos a los referentes afectivos, incluso puede ser, el referente afectivo puede ser una organización de derechos humanos que a la niña la haya contenido. Esto es muy importante, o al adolescente. Sabemos que hasta entre 13 años y 16, la persona podrá, la persona, me refiero al adolescente, podrá solicitar la práctica solamente acompañando, porque ella firma su consentimiento informado, acompañado con un acompañamiento, no es consentimiento, y luego de los 16, la persona ya es, para el derecho a la salud, ya es entendida como mayor de edad. La dilación injustificada, dice el 85 bis del Código Penal, pero van a ver de quién habla. La dilación injustificada, la obstaculización o la negación de la práctica pueden acarrear responsabilidad penal para él o la profesional de salud interviniente. Pero también, déjenme decirles que también puede acarrear responsabilidad para quienes no somos personal de la salud, pero sí estamos en dispositivos estratégicos que tienen que ver Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, abogados. Ya van a ver por qué. Porque los funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Defensa y abogados, que somos auxiliares de la justicia, seremos responsables si obstaculizamos, negamos o restringimos el acceso a la IBI. ¿Por qué? Por el famoso fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Campo Algodonero, González y otras versus México. Acá cambia un paradigma muy importante digamos, que modifica lo que antes se venía pensando, que los agentes del Estado no éramos responsables de los actos propios. Pues bien, Campo Algodonero nos pone en ese lugar, nos pone en el lugar de que obstaculizar, restringir o negar el derecho representa discriminación y violencia contra la mujer en los términos del 7B de Belén do Pará. Entonces, estas obligaciones reforzadas de la que habla Campo Algodonero, este deber de diligencia no debe ser solamente para investigar un delito referido o un delito que se ha cometido en el contexto de violencia de género, no solamente para eso, sino también tenemos que saber que los profesionales de la salud, si no hacen lo que tienen que hacer, debemos también prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas y adolescentes y personas con capacidad de gestar. Y si no lo hacemos, caemos en responsabilidad, porque somos agentes del Estado y porque además vamos a ser responsables del Estado municipal, provincial y nacional, y ahí nos tendremos que ver las caras y asumir las responsabilidades. Por eso es bien interesante, y luego de la ley Micaela, ustedes saben que Micaela era una piba que vivía a 230 kilómetros de mi ciudad y que fue brutalmente asesinada por el femicida. Todas y todos conocen el caso, pero me interesa traer la perspectiva de género en las sentencias. Al principio les dije el punto 3, bueno, esto es para las buenas prácticas en los espacios judiciales. Y aquí comienza a desandar un camino bien interesante y empezamos a hablar del derecho. El fin del derecho, dice este modelo de incorporación, es combatir la relación asimétrica de poder y los esquemas de desigualdad que determinan el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas. Fíjense, derecho a decidir, proyecto de vida propio, acceso al derecho a la salud,
El quehacer jurisdiccional entonces tiene invaluable potencial de transformación para erradicar esa desigualdad formal, material y estructural. El mandato, entonces, lo leo textual porque esto viene de las premisas básicas, ¿sí? Entonces no me quiero apartar de allí. El mandato de la igualdad requiere eventualmente que quienes impartan justicia, fíjense, un ejercicio de deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho. Y ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué digo esto. Porque no podemos hacer cualquier cosa. No podemos poner nuestra construcción subjetiva frente a un derecho humano del jus cogens que hay que respetar sin objeciones. Les traigo, como dentro de Católicas y de la Guardia de Abogadas Feministas, estamos 24/7 a la espera o para acompañar casos y que esos casos puedan, con un pequeño litigio estratégico administrativo, muchas veces pueda llegarse a donde se quiere, que es a la interrupción legal o a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto, fíjense, febrero 2020 no teníamos la ley IBE-ILE, esto ocurrió en Entre Ríos. Yo estoy viviendo sobre la margen del Paraná, esto ocurrió sobre la margen del río Uruguay. Una niña de 12 años institucionalizada por el órgano de protección provincial, se le da abrigo, se va a una casa de una familia, dentro de la casa de esa familia, donde el órgano de protección creyó que iba a estar protegida, bueno, allí es abusada sexualmente por el hijo mayor de esta familia y producto de ese abuso queda embarazada. Se hace la denuncia penal, no se le hacen saber sus derechos ni cómo ejercerlos. Fíjense cuán importante, y aquí hago un freno, cuán importante es saber, dentro de las buenas prácticas, si estamos, por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal, darle a conocer a una mujer de manera integral y completa cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. Eso hace el respeto a la otra edad. Entonces, el órgano de protección lo que quiso hacer es sostener el embarazo de esta niña. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Someterla a tortura. La niña ingresa al hospital, la traen a Paraná porque tiene una emergencia obstétrica y allí la consejería hace lo que tiene que hacer, le explica que tiene estas opciones y a esta piba de 12 años se le asegura la ILE. Hubo una correcta labor del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué les digo? Porque inmediatamente se pone en contacto el fiscal de Concepción del Uruguay conmigo y preservamos la prueba. Porque otra de las buenas prácticas cuando se cometen delitos en el contexto de violencia de género es preservar la prueba. Pero ¿cómo preservarla? Y de manera responsable, ¿sí? El producto de la ILE y la cadena de custodia, pero nada más. No utilizar este espacio o que nos toca trabajar haciendo un espectáculo de esto o victimizándola a la niña o a la mujer o al adolescente, mostrándole el producto de la ILE-IBE, si hubo una emergencia obstétrica en el hogar, por ejemplo, y ella pide ayuda. Todo esto que ningún policía, ningún personal de la fuerza policial debe intervenir, esto hay que cuidar, porque si no incurrimos en responsabilidad. Lo que debo saber es que en el caso de la niña de 12 años nunca se preservó su integridad. Y hablo de su integridad física y emocional, que tiene que ver con la salud integral. Y fue revictimizada. Vengo hablando de responsabilidades y lo que nos sucede si no hacemos lo que tenemos que hacer. Pues bien, les traigo el caso de Beatriz del Salvador. Yo les digo que podemos incurrir en responsabilidad internacional, sí. Un informe de admisibilidad. Lo que hablé más antes, esto de no vamos directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar a nuestro Estado que viola nuestros derechos, sino que vamos a la Comisión con este informe. Les aviso que esto ya está en la Corte, no hay todavía sentencia, pero es interesante que sepan que hay un impedimento en el país de El Salvador absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional a la persona humana desde el momento de la concepción. Fíjense cómo el derecho se va acomodando
y cómo los consensos se van dando y cómo en este país somos respetuosas de las personas y las decisiones que tomamos. ¿Qué dice El Salvador? Que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nascituro ni viceversa. Que las circunstancias que habilitan la intervención médica en el momento oportuno son decisiones que corresponden exclusivamente a los profesionales de la medicina. Hegemónico el poder de salud o el poder que tienen los médicos y médicas hegemónicas que no entienden como las profesionales que estaban antes el sentido de la otredad. Pues bien, a esta mujer Beatriz la sometieron terriblemente a tortura. Y ya van a saber por qué. Fíjense, ella era una persona que ya tenía sus dolencias de base desde lupus, desde problemas de diabetes, ya tenía hijes, desde artritis reumatoidea, es decir, que otra no se le dio la oportunidad de la ligadura tubaria, en su momento la pidió y se la negaron en el hospital, entonces ella fue a realizarse una interrupción del embarazo. Pero, ¿qué pasó? La obligaron a parir, pero parió porque entró con una emergencia obstétrica. Parió un feto de 518 gramos, ¿sí? Presentaba una ausencia total de calota craneana y tejido cerebral. Este producto le fue mostrado a Beatriz por los médicos e intervinientes. Por supuesto que murió a las 5 horas y que Beatriz, ella se fue dada de alta porque la iban a criminalizar. El punto 18 del informe de admisibilidad de la comisión dice algo muy importante. Dice que en vistas a los elementos de hecho y derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto bajo su conocimiento, la Comisión Interamericana considera que se dieron probados los hechos alegados a la falta de acceso a la salud, amenaza grave a la vida, afectaciones a la integridad, vulneración al debido proceso, falta de descripción de la conducta típica del delito de aborto, intromisiones en la vida privada, la injerencia, la intromisión en la vida privada por parte del Estado es repudiada ya desde Atala Rifo por la Corte. Falta de acceso a justicia, protección judicial, discriminación. Estos hechos podrían encuadrarse, porque en definitiva lo va a decir la Corte, en violación a 4, 5, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con el 1.1 y 2 del tratado, porque el 1.1 es la cláusula que es abierta y uno allí puede meter la discriminación hacia las mujeres o la discriminación basada en género y sexo, ¿sí? Entonces, también el 7, que lo nombré antes de Belén do Pará, considera la comisión que estos planteamientos que se hicieron en virtud del informe, en el análisis de la etapa de fondo, la Corte deberá analizar el 1, el 6 y el 8 de la Convención Americana, ¿sí? Y además a los familiares de Beatriz, que también, en los alegatos que se darán, también cuadran el artículo 5. Fíjense cómo, estando en un lugar estratégico, sea en el rincón de nuestro país que sea, podemos incurrir en responsabilidad internacional por no hacer lo que debemos. Y es importante, algo dije al principio del derecho, el derecho en el género y el género en el derecho, que el derecho es un discurso social que dota de sentido la conducta de los seres humanos y les convierte en sujetas y sujetos, al tiempo que opera como gran legitimador del poder. El que habla el poder convence, seduce y se impone a través de la palabra de la ley. Fíjense cómo desde 1921 teníamos interrupción legal del embarazo, pero las distintas miradas le habían dado un estatus jurídico al embrión que nunca había tenido y que al feto y que tampoco había tenido, que ni siquiera en Baby Boy se lo dieron, ni siquiera el Código Civil y Comercial le da, porque en este país, sepámoslo, tenemos que nacer con vida para adquirir derechos y contraer obligaciones, y si no, se entiende que no existimos. Entonces, fíjense cómo desde el consenso social de derechos humanos se le da un estatus al embrión y al feto diferente de las humanas,
o de las personas con capacidad de gestar. Se valoriza más a la persona que tenemos acá y su derecho a decidir. ¿Pero por qué? Ya les voy a explicar. Entonces, el discurso jurídico, dije, dota de autoridad, faculta decir o hacer, y su sentido resulta determinado por el juego de las relaciones de dominación o por la situación de las fuerzas en pugna en un cierto momento y lugar. Hoy es el cierto momento y lugar donde nadie, ningún dispositivo, sea del Poder Judicial, de la Fuerza Policial, del Ministerio Público Fiscal, debe criminalizar a una mujer o una persona que acude a nuestro espacio porque ha tenido una emergencia obstétrica. Eso es una mala práctica y responde a los estándares no queridos y no deseados, y podemos caer en responsabilidad internacional. ¿Por qué digo esto? Porque me escucharon decir la sororidad feminista. El feminismo critica la teoría general del derecho con una epistemología feminista. Y esa es lo que hoy les vengo a traer para que reflexionemos. Tenemos que conocer el pensamiento feminista, porque hoy estamos aquí, vos vas a sufragar, podés tener un auto, podés sentarte aquí y estar conmigo hoy, yo puedo estar hablando gracias al movimiento social feminista, pero también podríamos mantener las estructuras de la teoría general del derecho y sus instituciones, pero le damos otro contenido. ¿Qué es lo que estamos hablando hoy? Lo podemos dotar de otro contenido a estos principios e instituciones que el mismo derecho nos ha enseñado, porque sépanlo, el derecho no es neutro, el derecho penal menos. Digamos, en aparente neutralidad nos vuelve a discriminar, nos vuelve a violentar y nos pone en un lugar que no queremos. Entonces, esto que el derecho nos ha enseñado a valorar, podemos lograr más justicia, más armonía a nuestra sociedad. Y les traigo La maternidad como destino de Simone de Beauvoir. Dice, a muchas mujeres, por las costumbres y la tradición, se les niega la educación, la cultura y las responsabilidades. Las actividades estas son un privilegio de los hombres, pero sin embargo se les ponen sin ningún escrúpulo hijos entre los brazos. Esto lo dijo en El segundo sexo y ahí tienen la página. Y una afirmación más interesante de Simone de Beauvoir. Ella era de la filosofía existencialista francesa, socióloga. Dijo, ya ha hablado del derecho a elegir. ¿Qué cosa? Una maternidad como elección, libremente asumida y sinceramente deseada. Niñas no madres, mujeres no criminalizadas, acceso libre, seguro y gratuito en los hospitales, los centros de salud, en los centros privados, para quienes deseemos un proyecto de vida que no se avenga a estos mandatos patriarcales, misóginos y machistas. Muchas gracias. Conserven celosamente el derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto, y esto lo dijo Hipatia de Alejandría hace mucho tiempo, cuando se violaron todos los derechos humanos, cuando las humanas no éramos ni parte de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Muy claro y encendido tu desarrollo. Me han estado pidiendo las láminas de tu presentación por WhatsApp. Se los comparto, se lo mando a María, se lo mando a Marce, y ustedes desmenucen el PowerPoint y úsenlo a diario. Para usarlo, sí, los fiscales nos han estado pidiendo el PowerPoint, así que... Bueno, Rocío, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, te dejamos el auditorio. Bienvenida, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a María especialmente, que es una compañeraza con un compromiso histórico por los derechos de las mujeres. Y bueno, y me encanta tener la posibilidad, bueno, como siempre, de compartir este espacio con Fer, que también es una compañera histórica enorme, que ha luchado incansablemente por los derechos de las mujeres y lo sigue haciendo hoy todos los días, tanto en el área judicial como en el área administrativa y en la vida misma inclusive. Bueno, ¿qué más decir después de lo que nos acaba de exponer la Fer? Bueno, sin duda por ahí a mí me toca introducir la discusión
me toca tirar un par de disparadores para que después se genere la instancia de debate, de charla, de intercambio, que sin duda creo que es lo más rico. Y bueno, ante eso, mi pregunta o lo que vengo a proponerles es que pensemos cuál es el rol del Poder Judicial en este momento histórico. ¿Qué entendemos que debe venir a ser el Poder Judicial en relación a esta ley, en relación a todo este marco normativo que nos explicaba la FER y que tenemos para usar? ¿Y cuál es el rol político inclusive que tiene ese Poder Judicial que no podemos dejar de desconocer? En ese contexto yo voy a esbozar, digamos, como una primera hipótesis donde considero que hoy en día el Poder Judicial se está posicionando como un garante de esos derechos adquiridos de las mujeres y de personas gestantes. ¿Y por qué digo esto? Básicamente con ver los números más duros, y ahí me quiero detener un poquito. Desde la sanción de la ley a la fecha, si no se me pasa ningún número, tenemos 34 acciones colectivas que se han presentado y 2 individuales en todo el país. Y acá quiero desmenuzar un poquito estos números duros, porque sin dudas creo que es muy importante la reacción que ha tenido el Poder Judicial y por eso abrir el debate y celebrar este espacio donde creo que debemos ir profundizando. Esas 34 acciones, como les decía, tenemos 32 colectivas, 2 individuales, ¿sí? Vamos a ubicarnos ahora en estas 32 demandas a título colectivo, ¿sí? 29 fueron demandas donde acciones donde se tramitó directamente la inconstitucionalidad con efectos generales de la ley. Y después tuvimos además 3 denuncias penales a los responsables de la sanción de la ley, que bueno, claramente no caminaron. De estas acciones, ¿qué me interesa recalcar? Que 23 ya al día de la fecha han sido rechazadas, ¿sí? Y 2 cuestiones quiero recalcar. La justicia siempre tiene el mote de que es lenta, de que es dificultosa, de que tiene mecanismos que hay que ir desentrañando. Sin dudas, creo que en esta oportunidad se ha manejado con una velocidad insuscitada. De hecho, les digo más, de esos 23 rechazos, 13 fueron in limine, ¿sí? Ante la propia presentación se desestimó. Y fundamentalmente fueron muy claros en cada uno de esos planteos, algunos más, otros menos, algunos se explayaron, otros lo resolvieron en 3, 4 renglones, pero sin duda el factor común es decirle a estas instituciones, a estos organismos que se fueron presentando a título personal, a título institucional, que no existía caso. Sí, que no había caso y por lo tanto el Poder Judicial no debía entrometerse, ¿sí? Para eso, y lo explicaron de manera sistemática, está el Poder Legislativo. La discusión ya se dio en el Congreso, ya está saldada y democráticamente se tomó una decisión. Entonces, aquí no tengo más nada que hacer, ha dicho el Poder Judicial, lo cual me parece que es extremadamente valorable. Y en este contexto quiero destacar la acción de Mar del Plata, ¿sí? No sé si lo tienen presente, pero que nos tuvo en vilo unos días porque parecía que se frenaba la ley. Bueno, esta fue una acción promovida por Seri, que es un militante de lo que no sé si ustedes se acuerdan, el Modín, de extrema derecha, que tuvo la casualidad de chocar con un juez, el juez López, también de filo derecha. En ese contexto fueron estos días de suspensión y luego de eso la Cámara se pronuncia, y no solo que se pronuncia explicitando por qué no correspondió una medida cautelar, por qué esa acción no debía prosperar, sino que además le llama la atención al juez y le dice básicamente lo que venimos diciendo, y por eso me parece fundamental recalcar esto y la importancia del Poder Judicial en cada uno de estos pronunciamientos. ¿Qué es lo que fundamentalmente le dice la Cámara a este juez de primera instancia? Iglesia y Estado, asuntos separados, ¿sí? Usted no puede venir con sus convicciones religiosas a fundar la interpretación de una norma, porque el Estado argentino no funciona así. Entonces, en este sentido, me parece altamente destacable la actuación de la Cámara de Mar del Plata. Y por otro lado,
quería destacar que también, asimismo, las actuaciones que no han sido rechazadas siguen tramitándose, pero muy lentamente. De hecho, hay 3 que no tienen movimiento hace varios meses, con lo cual se van a ir difuminando. Quizás la situación en cada una de las provincias es diferente. Bueno, ustedes por suerte no han tenido que pronunciarse sobre ninguna de este tipo de presentaciones. Catamarca es una provincia que no ha tenido presentaciones de este tipo, pero sin dudas la suerte que ha corrido en cada una de las provincias es particular. Y ya ahí me quiero detener en el caso de Córdoba más adelante, que es en donde nos encontramos litigando. Y por otro lado, lo que sí quiero destacar tiene que ver con las actuaciones individuales que sí se han presentado en las provincias. Actualmente tenemos 2 procesos de carácter individual que tuvieron, digamos, la pretensión de frenar una interrupción voluntaria del embarazo a 2 mujeres, una en Salta, una en San Juan, presentadas por un padre comedido que quería hacerse cargo tempranamente de ese feto. Aquí, ¿qué pasó? En ambos casos se resolvió, el Poder Judicial dio marcha atrás, pero no obstante, creo que tenemos que revisar estos 2 casos y repensar la actuación del Poder Judicial a la hora de tramitar esos procesos, porque no es solo el resultado, sino en esa tramitación, y por ahí retomando lo que venía diciendo de las buenas prácticas, ¿sí? ¿Qué pasó? Como les decía, los casos se resolvieron, las acciones quedaron abstractas y los abortos se hicieron. Pero en ese lapso, ¿qué pasó? Se revictimizó a las 2 mujeres, tanto a la mujer salteña como a la mujer sanjuanina, de manera insuscitada. Y en este sentido es fundamental que articulemos los mecanismos Poder Judicial y servicios de salud para que se respeten los derechos de esas mujeres, ¿sí? Como ustedes ampliamente conocen, tenemos la Ley de Derechos del Paciente, que en su artículo 2 enumera una serie de derechos que tienen los pacientes y usuarios de servicios de salud. Dentro de esos nos encontramos con 2 fundamentales que fueron altamente vejados en estos casos y que se dio esa vejación tanto por el Poder Judicial como por los servicios de salud, que son a la intimidad y a la confidencialidad, ¿sí? ¿Qué pasó? Se presenta la acción, sale una cautelar y esto es terrible y esto pasó en Salta efectivamente. El Poder Judicial, cuando saca la cautelar, manda con nombre y apellido a todos los hospitales públicos de la zona para que esa persona no le hagan un aborto. Entonces, digamos, si bien finalmente terminan desistiendo, en el caso de Salta se resuelve por un desistimiento del propio padre, en el caso de San Juan se termina tornando abstracta la acción, lo cierto y real es que tenemos que articular mecanismos para que esto no nos pase, ¿sí? Para que no, con ese afán de hacer justicia y llegar a la resolución del caso, no nos terminemos llevando por delante los derechos de las mujeres y exponiéndolas públicamente en toda una provincia, y en este caso, como eran las primeras 2 y fueron muy resonantes, en todo el país, ¿no? Todo el país conoce el nombre y apellido de estas 2 mujeres, lo cual es muy grave y, como nos comentaba Fer, podemos incurrir en responsabilidad internacional. Entonces, entender que el secreto profesional es fundamental y que, si bien es un deber de los profesionales de la salud, que bueno, quizás los vamos a escuchar, también los profesionales del derecho tenemos el deber de garantizarlo, ¿sí? En este sentido ya viene pronunciándose la Corte Suprema de Justicia desde el 66 con Natividad Fría en relación a la importancia y a cómo prima el secreto profesional sobre las obligaciones legales de denunciar, en los casos obviamente establecidos. Pero digamos, es importante que hagamos hincapié en esa articulación entre los servicios de salud y el Poder Judicial para evitar vejar los derechos de estas mujeres. No obstante así, en líneas generales, sin dudas, los números son buenos, ¿sí? O sea, de 34 acciones tenemos 23 ya rechazadas, 13 rechazo de límite y las 2 individuales que ya quedaron abstractas. No obstante así, en este buen diagnóstico que hacemos en líneas generales, no nos queda más que preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son los problemas o cuáles son los desafíos que creemos que tiene el Poder Judicial y que debe ir resolviendo articuladamente en la medida que podamos, bueno, seguir trabajando en pos de los derechos de las mujeres? Y bueno, yo
Sin duda pienso que son dos los grandes problemas o los grandes desafíos a los que se enfrenta el Poder Judicial. Primero, bueno, tiene que ver con la coyuntura, ¿no? El saber que el Poder Judicial siempre actúa como un receptáculo de las demandas sociales, ¿no? De hecho, acá en Córdoba es muy interesante, se hizo en 2020, un tiempito antes de la sanción de la ley, un diagnóstico realizado por el Tribunal Superior de Justicia en relación a las causas de judicialización por aborto. Y lo que más nos llamaba la atención es que la mayor judicialización que tuvo Córdoba en causas de aborto fue en el año 2012 y en el año 2018. El año 2018 FAL, año 2012 FAL, año 2018 el primer tratamiento legislativo. En ese contexto, en esos 2 años, es cuando más se judicializó, ¿sí? El Poder Judicial termina receptando esas demandas sociales y debe tener la capacidad de poder enfrentarse a eso, articulando medios y no quizás quedando librado a las demandas de algunos sectores, así tan sencillamente. Y volviendo a este tema de las demandas de algunos sectores, sin duda es que otro problema que creo que se enfrenta el Poder Judicial tiene que ver con los litigantes maliciosos. Con los litigantes maliciosos en relación a derechos humanos de las mujeres. Y acá me voy a detener y les quiero compartir un poco el caso que tenemos aquí en Córdoba, que es Portal de Belén, que es un histórico litigante malicioso, ¿no? Actualmente estamos litigando en contra del Portal de Belén como terceras interesadas en un amparo que sigue vigente. De hecho, les comento, Portal de Belén al día de la fecha presentó 2 amparos. Esto es fantástico. Uno a nivel federal en contra de la ley y uno en provincia en contra del protocolo que aplica la ley. Es fantástico. El de Nación es muy interesante el curso que tuvo porque lo presentan en otra jurisdicción con la intención de hacer forum shopping, les va mal, se los rebotan, va a la competencia donde debía trabajarse y ahí se hace un rechazo in limine porque lógicamente no había caso, pretendían que declararan la inconstitucionalidad de la ley porque sí. Y en provincia, bueno, estamos corriendo otra suerte, venimos un poquito más lento, pero ¿qué nos pasa acá? Lo que judicializan es el programa provincial que pone en vigencia la ley. ¿Qué estamos diciendo? Lo que están discutiendo al fin de cuentas es la ley, solo que con otra cara, y es lo que históricamente ya viene haciendo Portal de Belén. Ustedes saben que acá, desde 2012 a 2018, tuvimos suspendido el protocolo provincial porque había una cautelar que impedía que el protocolo se aplique. En este sentido no me quiero demorar más, pero contarles que Portal de Belén y este tipo de organizaciones son históricos litigantes. No es que solo aparecen ahora porque tenemos aborto legal. También fueron litigantes en contra de la ESI, también fueron litigantes en contra de la pastilla del día después, también fueron litigantes en contra del descarte de embriones. Y bueno, esta situación la entendemos y sabemos que tenemos que ajustar los mecanismos y el Poder Judicial tiene la gran responsabilidad de poner coto, así como creo y celebro lo que hizo la Cámara de Mar del Plata en relación a llamar la atención a los jueces que fallan en contra del derecho amparándose en convicciones personales, también es necesario un Poder Judicial que tome cartas en el asunto en relación a este tipo de litigantes. Y bueno, para ir cerrando y dejarlas a las médicas que nos cuenten un poco, es simplemente tirar 3 disparadores para que podamos abrir una discusión, que tienen que ver con que estoy convencida de que nos encontramos ante un nuevo paradigma del Poder Judicial, ¿sí? Un Poder Judicial que está acercando derechos, que está favoreciendo el curso democrático y que era un espacio que históricamente fue un bastión de sectores antiderechos que ahora empieza a desandarse y empieza a favorecer los derechos de las mujeres. Por lo tanto, considero que resulta fundamental profundizar este cambio de paradigma y por eso celebro estas instancias, celebro que el Poder Judicial trabaje en conjunto con los servicios de salud, que genere instancias de intercambio con los abogados litigantes
y que justamente empiece a incorporar ese paradigma de derechos humanos y de derechos de las mujeres, ese paradigma de género, y que eso se vea plasmado tanto en las sentencias como en cada uno de esos actos que tienen que ver con la incorporación de prueba, que tienen que ver con hasta correr un traslado, con inclusive ni que hablar cuando nos metemos en el tema penal con el tratamiento en relación a las pericias, en relación a la conservación del material. Es importante que en cada uno de esos actos el Poder Judicial comience a incorporar esta perspectiva, que sin duda creo que la viene incorporando y celebro eso. Así que bueno, sin nada más que agregar, me encantaría escucharles y abrir la discusión. Muchas gracias, Rocío. Tengo entendido que ya han podido resolver y estabilizar la conexión Marina y Roxana. Así que bueno, te agradecemos y te pedimos que nos esperes, así después nos encontramos en el momento de los intercambios. Marina y Roxana. Sí, acá volvimos. Se nos cortó. Pasen, siéntense. La escuchamos. Ahí comparto la pantalla. Hoy mucha gente ha manifestado tener muchísimas dificultades con las conexiones, así que debe ser, vamos probando cambiar los encuentros de horario, a ver si en algún momento hay menos tráfico de datos que nos favorezca y bueno, siendo así todo muy cargado. Bueno, continuamos hoy, estaba en el tema de la objeción de conciencia, que un poco creo que hablaron, y yo lo que cuestionaba era que de todo hace unos años hubo un registro de objetores de conciencia de la provincia, cuando en todos los protocolos del Ministerio de Salud lo que se planteaba era que la objeción de conciencia tendría que ser individualizada y no de los sanatorios o de las instituciones públicas o privadas. Un punto que es importante que lo definamos bien es lo que es IVE e ILE. IVE es hasta las 14 semanas, ILE pasando las 14 semanas, como lo dijeron recién. En el IVE no es necesario explicitar una causal, y cuando pasan las 6 semanas, ¿sí? Da el ILE, donde debemos dejar constatado la causal, ya sea por violencia sexual o causal salud. Causal salud se refiere a salud integral, tanto física, psíquica o social. Entonces es evaluado, por eso nosotros como equipo de ILE tenemos también en el equipo profesionales de psicología y de trabajadores sociales, que con todo eso hacemos una evaluación de cada caso y para poder constatar ahí la causal que corresponda según cada caso. Es importante también hacer lo que recién hablaban de consentimiento informado y tener en cuenta también todos los principios que rigen a niñas, niños y adolescentes. En nuestro equipo, también la trabajadora social y la psicóloga también están dentro del equipo de adolescencia, entonces eso nos sirve mucho para poder articular cuando al consultorio de adolescencia llegan niñas o adolescentes embarazadas, activamos rápidamente como una urgencia poder definir cuál es la conducta a seguir según cada caso. Para nosotros, ahí en la maternidad, es importante que todos los profesionales estuvimos inculcando que un embarazo en una niña o adolescente debe ser tomado como una urgencia para poder dar toda esa contención. Y siempre tratamos de inculcar en todos los profesionales que la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de los profesionales a juicio de valor derivado de las consideraciones personales o religiosas. Este es un flujograma del modelo de atención donde las personas embarazadas son receptadas en el sistema de salud. Allí hacemos la primera consejería, dándole información de cómo, según la decisión que quiera tomar la paciente, abrimos la historia clínica, ponemos todos
los factores de riesgo que tiene, todas las condiciones psicosociales. Hacemos consejería con todas las opciones. Si una paciente viene decidida a la interrupción del embarazo, hasta las 14 semanas no es necesario toda esta evaluación. Directamente se da la consejería y el acceso a la medicación o el método que ella elija. Si es IVE, sí necesitamos dejar asentado en la historia clínica toda esa evaluación, si es necesario, con el médico, la psicóloga o la trabajadora social. Si elige interrumpir, en esa solicitud de interrupción hay un plazo de 10 días. Se firma el consentimiento informado, ya sea según las condiciones de IVE o ILE. Nosotros hasta las 12 semanas, en el caso de IVE, lo hacemos de manera ambulatoria. A partir de las 12 semanas, el protocolo ya nos dice que es necesario internarla, ya sea para hacer medicación o otro procedimiento. Se hace el procedimiento de la interrupción, ambulatorio con internación, y es muy importante también la atención post-aborto. Ya sea si la paciente se fue de manera ambulatoria, que ya vamos a ver cómo se usa la medicación, pero puede hacerlo en su casa, con todos los signos de alarma que les explicamos previamente, y tiene unas ciertas condiciones en las cuales debe volver por guardia o directamente un control en unos días. Creo que esto es muy importante que lo tengan en claro, cómo es el circuito y cuáles son los procedimientos que hacemos, porque todas las acciones que a veces obstaculizan o lo hacen más engorroso o revictimizan a las mujeres o a las personas que piden interrupción del embarazo es por la falta de información. La paciente, cuando solicita una interrupción del embarazo, le explicamos que tiene dos opciones. Puede usar medicación o lo que se llama la aspiración manual, que es la MEU. Son esos dos procedimientos. En el 90% de los casos se recomienda mucho más el misoprostol, el uso del misoprostol, que sea de manera ambulatoria, y se interna salvo que haya algunos factores de riesgo, como desde el punto de vista de la salud física de la mujer, que necesita un mayor control, o en casos de violación, que necesitamos tomar muestras para luego seguir con la causa, que sirva como prueba en la causa judicial. En esos casos sí se interna a la paciente. En lo posible, como lo dice la OMS en sus recomendaciones, lo ideal es que la paciente lo haga de manera ambulatoria, teniendo en cuenta todos los puntos que son como signos de alarma para tener que consultar por guardia. Acá sigue Roxana. Bueno, en primer lugar, aclararle a la presentación de María que yo soy trabajadora social, conformo los equipos de IVE y el equipo del Consultorio Integral de Adolescencia de Maternidad Provincial. Bueno, acá es más contarle un poco la cuestión práctica de cómo nosotros trabajamos con IVE. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes somos? Somos un equipo interdisciplinario conformado por 3 médicos, una trabajadora social y 3 psicólogos. Como ustedes ven, somos muy pocos en el equipo y bueno, ya les vamos a ir contando. Es un equipo interdisciplinario, como les vuelvo a decir, esto para nosotros es muy valioso y siempre lo rescatamos, dada la especificidad profesional de cada uno, cómo poder abordar la temática del aborto, ¿sí? A esta mujer que llega a solicitar el aborto. Bueno, para contarles también, a las compañeras ya también se han referido, Marina también se refirió a esto, hay registros de prácticas nuestras desde el año 2015, que datan desde la institución de muchos años también anteriores que se está trabajando, sobre todo empezó a tener un poco más de luz a partir del año 2015, en donde se hacía consejería en lo que se llamaba reducción de riesgos y daños.
¿sí? Y en el año 2017, bueno, se vio la necesidad ahí de trabajar con un protocolo, con el protocolo de ILE, ¿sí? Con resolución ministerial basado en el protocolo nacional. Desde ahí que se conformó este equipo. Bueno, hasta ahora que estamos trabajando en el marco legal que tenemos, ¿sí? Los objetivos que nosotros tenemos son garantizar el derecho a la información, priorizar la atención integral del adolescente, asesorar y orientar sobre recursos institucionales y, bueno, como objetivo base, disminuir la morbilidad y mortalidad por abortos inseguros a través de la aplicación del protocolo de IVE y de INE. Bueno, acá más o menos les contamos cómo es el circuito de admisión, ¿sí? Cómo trabajamos. Nosotros trabajamos con una línea institucional, que esa línea institucional está también comprendida en un 0800, que es una línea ministerial, que también se coordina con la línea institucional, en donde ahí se realiza a través de un mensaje de WhatsApp, los pacientes solicitan un turno, ¿sí? Trabajamos con turnos programados y nosotros a la brevedad, a las 72 horas, tiene una contestación automática, se le está llamando a la paciente para realizarle una pequeña admisión. Esta pequeña admisión con la cual trabajamos nos permite tener el primer acercamiento hacia el paciente, conocer, bueno, los datos filiatorios, el lugar de residencia, el contexto social, cultural de la paciente. Y bueno, siempre preguntamos, siempre hay un cierto monto de angustia, siempre está la urgencia de ese llamado telefónico. Entonces, bueno, tratar de poder calmarlas, poder contener a la paciente y programar ese turno. Y también, bueno, ahí se solicita y se tiene en cuenta la semana de gestación, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los espacios de intervención? Son la guardia, ¿sí? Como llega también la demanda, puede llegar por guardia o por los consultorios externos. La modalidad de atención es la demanda espontánea, por interconsulta, por derivación o previa intervención judicial. Les vuelvo a, sin que antes me olvide, decirles que trabajamos nosotros desde un concepto de salud integral, ¿sí? Contemplado en la Organización Mundial de la Salud, en donde la principal condición es promover el desarrollo humano, ¿sí? Donde buscamos ese equilibrio, no solo tanto a lo físico, a lo biológico, sino también a lo emocional y a lo social. También para nosotros es muy importante y muy rico esa primera aproximación con la paciente en el llamado telefónico, porque detrás de un aborto siempre hay otras problemáticas. Detrás de solicitar ese turno también, esto queremos aclarar, el hecho de pedir ese turno no quiere decir que la paciente, no quiere decir que la paciente se tenga una decisión tomada, ¿sí? Por eso es tan importante el espacio que brinda la profesional de psicología, porque la paciente puede solicitar el turno, pero en el proceso del abordaje que tiene el equipo pueden salir otras cosas. Por eso se aborda desde una integralidad a la paciente y se coordina también acá con otros organismos del Estado, ¿sí? Que son sistemas de protección, por ejemplo, Secretaría de la Familia, el Hogar Warning, ¿sí? Ha habido un montón de casos en donde hemos tenido que recurrir a otras instancias en la solicitud de este IVE. Siempre decir esto y remarcar, siempre estamos para asesorar, orientar y acompañar. Y también aclararles que el IVE es un derecho y que en el contexto de pandemia siempre, 366 días al año se ha garantizado este derecho, ¿sí? A pesar que somos 8 profesionales, siempre estamos turnándonos
equipos más pequeños. Nosotras trabajamos con un dispositivo de atención grupal. Esta grupalidad, hablar de grupo, tiene un sustento, un marco teórico avalado y el cual a nosotros nos ha dado resultados, porque sentimos que si bien trabajamos bajo la institución, ¿sí? Como un marco legal, un marco jurídico normativo que tiene la institución, pero también el ingresar, la primera puerta de acceso a la institución, uno se ve con realidades dispares, ¿sí? Sabemos que una maternidad es encontrarnos con un montón de imágenes, representaciones que la mujer lleva, en donde no es fácil el sentirse y sentarse y esperar ser llamada. Entonces a nosotros el tema del grupo nos ha funcionado de manera empática, el saber que no estoy solo, el saber que la que me está llamando y estoy llamando a otra paciente, digo, bueno, me está pasando lo mismo que a ella, se sienten identificadas, se sienten acompañadas. Entonces este dispositivo nos resulta muy práctico, nos resulta muy empático para los pacientes, en donde cada uno, bajo los marcos de confidencialidad y privacidad, que los dejamos siempre bien claro, la mujer se siente contenida, ¿sí? Bueno, acá les vuelvo a repetir los principios, la accesibilidad, la confidencialidad, la privacidad y sobre todo remarcar esto, la no judicialización, ¿sí? El no culpabilizar, el no estigmatizar, el no revictimizar, ¿sí? A la paciente. Esto es un derecho, ¿sí? Y cuesta, y también se está trabajando mucho con los otros efectores de salud en esto, ¿no? Que no es un tema fácil hoy en día para poder hablar. Cuando hemos trabajado mucho desde la práctica, nosotros con quienes son, por ejemplo, los secretarios, quienes tienen el primer acceso a las secretarias, que son las que dan los turnos, de poder no expulsar a la paciente del sistema, sino que para que ellas sientan que esto es una oportunidad, ¿sí? No obstaculizar la información, a ver qué te pasa, cómo te sentís, qué buscas, a quién buscas, me podés decir, ¿sí? Buscar palabras empáticas para que puedan comprender, ¿sí? Bueno, y nosotros queríamos poner esto que había pasado en febrero de este año, donde fue una paciente que fue al taller que hacemos para interrupción del embarazo, se le explicó cómo usar la medicación, era un embarazo de 10 semanas, por lo tanto, según todas las normativas, podía hacerlo en su casa al procedimiento usando la medicación, que es una medicación que son 12 pastillas, que se divide cada 3 horas, 4 comprimidos, se lo puede hacer de forma sublingual o vaginal, y cuando se les da todos los signos de alarma y controlado por un equipo médico de salud, es muy seguro el procedimiento, siendo efectivo en un 95% casi sin tener ninguna complicación. Esta paciente, después del procedimiento, con lo que había expulsado, producto del embarazo que había expulsado, como que ella nos relata que se desesperó y lo que quiso hacer fue dejar en una caja todo lo que había expulsado y lo dejó en la basura. Tuvieron un llamado a la policía, creemos que un vecino, y ante esa información el personal policial fue hacia el domicilio de la paciente. Ahí la paciente dijo que había sido ella quien tiró la caja a la basura, y el fiscal de turno ordenó la aprehensión de la mujer. Y ella nos relató en el control que realizó días posteriores cómo fue todo el hecho, en el cual se sintió violentada de todos los aspectos, porque la fueron a buscar en el patrullero, la subieron, ella nos comentó que había sido esposada, cuando estaba todo dentro de lo que en este año, en febrero de este año, a un mes y medio de haber sido sancionada la ley, y en un contexto de que venimos trabajando como equipo hace casi 10 años que venimos trabajando en distintas modalidades, hubo este caso sin que se comuniquen tampoco con nosotros como personal de salud, que luego, bueno,
por todo lo que fue la causa, nos pidieron testimonio. Permiso, Marina, Y después- pido la palabra. Yo soy el fiscal interviniente en esa causa, esa noticia es absolutamente falta. Doctor, podemos esperar hasta el momento en el que tenemos asignado para las intervenciones y ahí habilitamos, ¿sí? Disculpa, Marcela, pero esa noticia es falsa y nunca tuvo aprendida la mujer esa. Bueno, por eso. Yo le comento lo que contó la paciente. O sea, eso nos contó Yo a te cuento nosotros. lo que hay en el expediente. Estuvo Está bien. demorada Bueno, hasta que verificamos la práctica, nada más. Esperamos un segundito y ya Sí. habilitamos el espacio. Sí, yo les quería aclarar esto que no sé si se dijo o no, lo dijo Marina, en ese espacio de esa modalidad de taller con el cual trabajamos con las pacientes, la medicación es autogestionable, ¿sí? Es decir, que la paciente se le explica el modo de cómo va a usar esas pastillas, ¿sí? Previamente a esto, por eso es que hay una admisión social, por eso es que es tan rico el equipo, porque se pregunta con quién vivís, quién te está sosteniendo con esta decisión, si es que hay una pareja, si es que no hay una pareja, algún vínculo significativo que puede ser padre, madre, hermano, tío, amigo, etcétera, ¿sí? Y que se le dice y se le tiene en cuenta otros signos de alarma, quién te está acompañando, porque lógicamente esto va a producir Marina ya lo va a explicar, que con todo lo que produce esa evacuación, entonces por ahí los pacientes se asustan, ¿sí? En este caso, esta paciente hizo esto, ¿sí? Porque estaba acompañada por alguien y ella contó que esta persona se asustó y bueno, y tuvo otro camino, otro desenlace, ¿sí? Bueno, esto les quería aclarar en cuanto a la medicación. Solo para contar, eso salió en el diario y era para contar lo que nos había contado la paciente, o sea, solamente eso. Después también, como ejemplo, en el 2019, que estaba el protocolo de Nación ILE, el equipo fue denunciado también y se nos escrachó en las redes sociales por un caso que también estaba contemplado en todas las causales que podía tener una nena de 14 años. Y todo esto en base a la desinformación que hay. Nosotros siempre tratamos de cuidar la confidencialidad, la privacidad de la paciente, pero también resulta que hay muchos grupos que trabajan en los sectores de salud o en la justicia que tienen filtración de la información y eso a veces obstaculizó en muchos casos. En Tucumán hubo un caso como por ejemplo de Lucía, que fue el renombrado, donde los dos médicos que intervinieron también fueron denunciados penalmente. Y acá en la provincia de Catamarca, si no hubo una repercusión así de casos parecidos, es porque siempre hubo un equipo que le dio respuesta a todos los casos en el tiempo que pudo, en el más rápido tiempo que se pudo. Nosotros, esto es un poco para mostrarle, en el 2019 hicimos 233 consejerías, en realidad fueron 600 consultas por la interrupción del embarazo, haciendo 233 procedimientos entre manejo con medicación y aspiración. Y en el 2020, 347, acá están discriminados por las edades de las pacientes, el mayor número es entre los 20 y 30 años, en el primer trimestre, la mayoría tiene gestas previas y el 90% es resuelto con la medicación. Y hay casos en que las pacientes que asisten al taller deciden continuar con el embarazo. Acá figuran solo 2, pero de las 600 consultas que hubo, es mucho mayor el número que a veces deciden o las asesoramos en caso de que decidan adopción o continuar con el embarazo donde se realizan sus otros controles, pero siempre la decisión es de la paciente. Y en lo que va del año, ya llegamos alrededor de 300 asistencias para la interrupción del embarazo, que es hasta la mitad del año, suponemos que va a ser el doble del año pasado. Sí, bueno, esto quería aclarar en cuanto Marina habla del
de quienes han decidido continuar. En esa modalidad que nosotros tenemos de trabajar, muchas pacientes por ahí deciden continuar el embarazo, ¿sí? Como dijimos, es una decisión personal y voluntaria, ¿sí? Está la posibilidad también de adopción en este momento, en el mes de julio hemos tenido 2 pacientes que han decidido continuar el embarazo, ¿sí? Con la posibilidad abierta hacia fines de adopción, así que automáticamente el equipo asesoró, orientó y está acompañando para el proceso de adopción después que culmine su embarazo. Así que también, como vuelvo a repetir, se asesora, se orienta y se acompaña, sea la decisión que la paciente vaya a sostener, ¿sí? Y esto era un poco un cuadro de Frida Kahlo que muestra todo el contexto de que era para ella. Ella tuvo muchos abortos en su vida y siempre lo trató de graficar como que no es solo la situación del aborto, sino todo un contexto. En la atención de la mujer, en situación de aborto, no es solo ese momento en el que cursa el aborto, decide abortar, sino que tenemos que tener en cuenta todo lo otro que tiene que ver con de darle confianza, seguridad, que sean decisiones tomadas con autonomía, y sobre todo hablar desde la parte de salud de la anticoncepción, y hacer una evaluación de abordaje de las necesidades únicas según cada mujer. Gracias. Muchas gracias, Marina, por tu intervención y al equipo de salud. Bueno, creo que para abrir estamos, me dice Marcela, que esta capacitación era solamente hasta las 18, no me está corriendo con cerrar. Yo quiero decirles, y aparte porque lo termino el equipo de salud, que en todo el país hay profesionales que acompañan amorosamente a las mujeres a hacer esta práctica. Y Marina y Alejandra Rosaroli, que no está, pero que es parte también de ese equipo maravilloso de la maternidad, lo hacen. Y un poco abrimos a la reflexión, capaz que tenemos solamente, Marce, tiempo para que escriban en el chat, era solamente poder explayarnos y que ustedes tengan toda la información desde todos los lugares, ¿no? Estuvieron compañeras que están diariamente con estos casos, que todavía sigue pasando, y bueno, nos parecía interesante darles esta mirada a ustedes que son el Poder Judicial y de que por supuesto esperamos ese trabajo coordinado, ¿sí? de aquí en más, porque bueno, ahora ya nos conocen, saben que está Marina también, y por supuesto a la Guardia de Católicas, que son unas compañeras que durante mucho tiempo han trabajado en litigio estratégico, son muy respetadas en nuestro país, así que bueno, muchas gracias por la oportunidad, Marcela, y a la Escuela de Capacitación Judicial. Bien, en este momento, ahora sí, Ezequiel, si quieres plantear completa la intervención. Gracias, Marcela, pido la palabra y mi alocución viene en atención a lo que hablamos en la última clase pasada, en el último momento. ¿Te acuerdas, María, que yo planteé la hipótesis? Cuando yo planteé qué hacíamos con el producto ese. Soy, como muchos compañeros judiciales, funcionarios que nos preocupamos por la formación continua en lo que es perspectiva de género y en lo que es todo este nuevo paradigma. Y en este caso concreto y puntual, esta chica que hablaba Marina nunca estuvo aprendida por disposición de la Fiscalía. Solamente estuvo demorada hasta que constatamos que efectivamente había existido una práctica en el establecimiento médico y posterior a eso se constató y no hubo más intervención por parte de la Fiscalía, pero fue lo que hablaba como consecuencia de la existencia de una causa en trámite que nos genera la aparición de estos productos a consecuencia de las prácticas abortivas. En ese caso, reitero, la veracidad de la información es esa, Marina, nunca estuvo aprendida, siempre se le dio, conforme nos contaron a nosotros y nos preocupamos por darle la contención que correspondía, y te reitero, al día de la fecha no existe ninguna causa penal. Existió eso, se constató que era producto de una práctica y se cerró la causa. Nada más que eso quería agregar. Muchas gracias, doctor. Yo lo traje como ejemplo solo porque la paciente lo contó así, o sea, capaz que ella no sabe qué es aprehensión, demorado, o cuál es la diferencia.
Estaba por decir eso. patrullero, la subieron al patrullero todo lo que significa para la persona que la policía la va a buscar al domicilio. O sea, eso nos contó la paciente, o sea, allá de cómo haya sido, yo tampoco puedo decir mucho, pero yo lo que iba es cómo fue el relato de la paciente, Es la más, revictimización. discúlpame, en rigor de verdad te cuento, no fue la policía a buscarla, llegó ella con el producto en una caja a la comisaría, así fue la cosa. O sea que fue un anoticiamiento absolutamente forzado para nosotros. Nosotros no tomamos ninguna otra cuestión que eso, y te reitero, se constató como se verificó que existía la práctica, que estaba debidamente registrado en la maternidad y se acabó la causa. Señor fiscal, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, María Fernanda. No sé su nombre, disculpe, porque Ezequiel. veo fiscal de instrucción. Y si hay instrucción, discúlpame, ¿ustedes la tienen un máquina de sistema laburo. mixto? Exactamente. Ujú. ¿Y cuál fue la causa? Digamos, a ver, ¿por qué la demoraron? No, a ver, no hubo, reitero. Nosotros Usted dijo la al demoramos, ¿por qué la encontrar, demoraron? no, la demoró la policía hasta que constatamos, ¿Y qué debían porque constatar? reitero, de que había habido una práctica y un aborto efectivamente como se requería, y que efectivamente eso hizo que se ponga en marcha el sistema judicial, dieron participación y después se verificó y se terminó la cuestión. ¿Usted estaba buscando la comisión de algún delito? No constatábamos que efectivamente la práctica había sucedido, nada más. Despreocupate. ¿Cómo? No escuché lo último, disculpe. Habíamos constatado eso, nada más. Digo, y en esa práctica que usted dice que llevó a cabo respecto de esta persona, ¿por qué la demoraron? ¿Para constatar una práctica de salud? ¿O porque ella había pedido auxilio respecto de algo? ¿O porque usted creía que era producto de algún abuso sexual? Son todas hipótesis válidas, María Fernanda. Teníamos que verificar y después se dio ¿Y participación por qué demorar a la víctima en todo caso? No fuimos nosotros, te reitero. Ella se presentó y eso A hizo pedir que, ayuda. por eso se corroboró y se le dio toda la contención que requería el caso. ¿Y tiene un equipo técnico ustedes allí? Pregunto porque no soy de No tenemos Catamarca. específicamente, María Fernanda. Ajá. Derivamos después a distintos lugares, como ¿Y pueden ella ser dónde para que les estaba? den. ¿Dónde permaneció en ese tiempo esta mujer? Creo ¿En que la alcaldía? no, para nada. ¿En dónde? No puedo contarte mucho Ajá, más porque está bien. sí, puedo Bueno, salirte con eso cuestiones. es lo que, en todo caso, hubiera sido interesante que la lleven al centro de salud para que en el centro de salud se verifique su estado general, para que se hagan buenas prácticas, para que se la respete primero como persona en alguna situación de vulnerabilidad. Hablo de las 100 reglas de Brasilia, punto 5, ¿no? Estoy Como una franja completamente de de que nos acuerdo. vulneran. Digo, eso sería una buena práctica. Criminalizar Com- no es una buena práctica. Completamente de acuerdo con vos. Ajá. Qué Por ahí me lástima que haya parece, instrucción, haya sistema mixto, todavía no llegaron al proceso acusatorio formal. por ahí me parece que, Fer, para hablar de eso, inclusive en eso de que carecen de espacios técnicos, tanto las delegaciones judiciales como las fiscalías. Bueno, nosotros desde la Secretaría ofrecemos ese acompañamiento, digamos, ¿no? O sea, saben todos los fiscales que nos pueden llamar ante un caso que nosotros lo planteamos porque lo hablamos, este tema, incluso con el sistema de salud. Y quiero decirles también para cerrar que hace poquito, hace 2 días, estuvimos con la directora de la maternidad que nos comentaba otro tema, estaba Marina también presente en una reunión que tuvimos hablando del acceso a de la IVE a la ILE y cómo íbamos a trabajar las áreas de género con salud. Entonces nos parecía importante saber que todavía nos contaban, digamos, ¿no? Que había habido como denuncias, ojo, eso lo dijo una médica, ¿sí? Pero me parece interesante traerlo acá, para que veamos esas prácticas que hablaba Fernanda y lo que nosotros queríamos hablar de eso hoy, ¿no?
Nos contaba la médica, la directora de la maternidad, nos decía que había habido también algunas denuncias de vecinos, ¿sí? Y que la víctima también había sido llevada por la policía. No estoy hablando de criminalización, digo el hecho como lo contó, y solamente había sido un desgarro, digamos, ni siquiera había sido un aborto espontáneo, había sido otro evento de salud. Entonces, traigo eso como ejemplo para decirles que cuando pasan esas situaciones que tienen que ver con algo que es verdad, que lo que se está primero diciendo, que capaz que esta mujer le pidió ayuda al vecino y el vecino en vez de llamar al hospital, llevarla en un remis, llamó a la comisaría. Sabemos que lo dijo Fernanda, ¿no? Es la comisaría, la fiscalía, suele ir la gente, ¿no? Como un servicio social también, eso lo dijo. Entonces, me parece que incluir en las buenas prácticas, incorporar tanto a la Secretaría de las Mujeres como a otras compañeras que yo sé que hacen acompañamiento en estas instancias. De hecho, Católicas va a preparar abogadas para esos acompañamientos, ¿sí? Para que todos sepan que podemos hacer una práctica respetuosa de los derechos de las mujeres, así como quiere Marina, ¿no? Que se haga una práctica, que ellas hacen esa interrupción de manera amorosa, de manera informada, de manera, sobre todo el tema de la confidencialidad, me parece que eso nos va a mejorar muchísimo. Así que era eso nomás como para cerrar. Acá nos dicen felicitaciones en el chat, Marcela. Bueno, recomiendan libros y eso nos parece interesante que que pongan en un chat que hay libros sobre todo que tienen que ver con la criminalización de las mujeres, ¿no? Que eso es de lo que estamos hablando. Y por supuesto está el Power de Fernanda, el Power de Marina también a disposición de todas y todos ustedes. Y Marce, ya estamos cerrando. Les Yo esperamos que en no haya esto sido como gustoso. para agregar en esta misma línea que venimos hablando y que de lo que surgió ahora y más o menos también lo que comentamos un poco cuando estábamos en este momento en la jornada anterior, la necesidad también de contar nosotros y contar cada uno de los factores que tiene o que puede llegar a encontrarse con una situación de esta naturaleza, una situación a la que no estaba acostumbrada o acostumbrado conforme el régimen del que venimos, con esta información que vos referís, María, de cuáles son los espacios a los cuales podemos asistir cualquier agente de la policía, de la justicia, de quien sea puede asistir, y en esto lo que refería un poco también Roxana, sobre la información completa, exacta y fácil, y la necesidad de tener esto que conversábamos hoy a la mañana, disponible claramente y actualizada y claramente visible para nuestras prácticas, estos espacios. Los espacios en los que la persona que está de guardia puede contactar a quien esté disponible de la Secretaría de Mujeres, del hospital, del Guarmi, de quien sea, a quien puedo por lo menos llamar para preguntarle qué puedo hacer con esta situación. En este sentido, me parece que es un espacio, un lugar muy sencillo por donde comenzar, porque, bueno, tenemos que aprender muchas cosas y lo primero que uno hace cuando no sabe es preguntar, por lo menos tener un espacio, tener claro cuál es el espacio habilitado para preguntar. Cualquier otra duda que haya quedado, porque estamos así muy sobre la hora, sencillamente agradecerles a todas, a todos la participación, la posibilidad de habilitar el espacio para aclararnos también los relatos. Vamos a tener también muchos relatos de situaciones por ahí en un sentido o en el otro, y tenemos también por ahí las categorías para poder leerlos en proceso de modificación. Entonces, bueno, también habilitar espacios para poder encontrarnos y esto. Y seguramente habrá otros espacios más porque nos hacen falta seguir encontrándonos. Solamente reiterar el agradecimiento, como dice María, los archivos van a estar disponibles, y cualquier otra duda que haya quedado, cualquier otra consulta que quieran hacerles, tanto a Fernanda como a Rocío, como a Marina, que está a cargo de este servicio, bueno, nos conocemos, nos pueden hacer llegar las dudas y también nosotros podemos servir de puente para que lleguen a estos espacios. No sé si Muy alguien bien. quiere sumar alguna
algún agregado más. Reitero, esto se está grabando y lo vamos a subir, vamos a avisar cuando esté disponible. Por mi parte, ha sido un gusto, muchísimas gracias, estamos muy contentos por la participación, porque se sumen, porque estén interesados en estas jornadas. María, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Fernanda. Muchas gracias, Marina, Roxana, Rocío, Jorge, con su infinita paciencia. Nunca me voy a cansar de agradecerle la gestión de todas estas, de las plataformas, de todas estas herramientas que nos quedan tan complicadas de usar, en las que nos enredamos tan fácilmente. Muchísimas gracias a todas, a todos, nos estamos encontrando y queda abierta la vía para el encuentro. Hasta luego. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, gracias. Hasta luego. Hasta luego.